Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica CIF del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sesión 1 a 1 con el experto. La investigación farmacéutica ha evolucionado desde la obtención de compuestos activos por síntesis química hasta el desarrollo de moléculas complejas que requieren de la maquinaria celular de diversos microorganismos para su producción. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Curibreña, quien tiene una amplia experiencia en medicamentos biotecnológicos y nos platicará acerca de la importancia de este tipo de productos para la generación de nuevas alternativas de tratamiento en los pacientes con diferentes padecimientos. El doctor Curibreña es licenciado en química y cuenta con maestría en química orgánica por la UNAM, donde fue galardonado con la medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Posteriormente obtuvo el grado de doctor en química orgánica por la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector farmacéutico en el área de investigación y desarrollo. Actualmente es consultor independiente y asesor en biotecnología para la MELAC. Un gusto, doctor, tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por recibirnos y por tener esta entrevista con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Ana, por la invitación y por darme la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia de la biotecnología. Qué gusto verte. Bueno, vamos a empezar un poquito a dar contexto, sobre todo contemplando que tenemos escuchas de diferentes profesiones. Me gustaría si nos pudieras contar como una introducción de la diferencia entre un medicamento biotecnológico innovador y un medicamento biotecnológico biocomparable, incluso tal vez un poquito en la diferencia entre los biotecnológicos y los de síntesis química, ¿no? Como introducción. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, es muy parecido en realidad a un medicamento innovador biotecnológico a un medicamento innovador de síntesis química, ¿no? Son aquellos productos que se desarrollan y se registran por primera vez en el mundo para el uso en una o en más indicaciones. Esos son los medicamentos innovadores. Básicamente innovador, que quiere decir el primero en el mundo. La diferencia principal entre los medicamentos tradicionales de síntesis química, que son los que todos conocemos, con los medicamentos biotecnológicos, es que los medicamentos biotecnológicos se fabrican con células vivas, que pueden ser bacterias o cultivo de tejidos con células de mamífero, y eso hace que la tecnología que se usa para su fabricación, pues es obviamente muchísimo más compleja y es, no sé, más, se necesitan costos de desarrollo que son más elevados, precisamente por el uso de este tipo de tecnología, ¿no? La tecnología pues siempre va junto con la ciencia. Entonces, si este tipo de procedimientos están continuamente avanzando gracias a las mejoras y al avance en el conocimiento científico, lo que hace que esta industria, de por sí la industria farmacéutica es una de las industrias que están más reguladas en el mundo. Creo que solamente se podría comparar con la industria aeroespacial, precisamente porque es una industria muy compleja, es una industria que requiere de altos capitales y además se tienen que asumir muchos riesgos porque estamos hablando de la salud, ¿no? De la salud humana. Entonces, una industria realmente muy compleja. Los medicamentos biocomparables, por otro lado, son aquellos que se desarrollan una vez que vence la patente del primer medicamento. Si recuerdas, las patentes se otorgan por un plazo de 20 años, ese plazo no es prorrogable y se hace precisamente para que las compañías innovadoras, todos los inventores, una vez que tienes la patente, tienes exclusividad o un monopolio por 20 años para explotar esa invención. Y con ese periodo se supone que tú te puedes resarcir de todos los gastos y de toda la inversión que hiciste para conseguir eso, ¿no? Después de los 20 años ya no hay patente, ya no hay una protección de patente y entonces cualquiera que tenga la capacidad científica y técnica para fabricar
la misma cosa, porque las patentes son para todos, no solamente para los medicamentos, entonces lo puedes fabricar. Los medicamentos genéricos son aquellos en los que el medicamento innovador de síntesis química ya perdió la patente y entonces hay alguien más que desarrolla un medicamento genérico eh, para tratar la misma enfermedad o la misma condición, ¿no? En el caso de los medicamentos biotecnológicos, como son fabricados por células vivas, estos medicamentos en realidad presentan una microheterogeneidad. Es muy difícil, sí hay, pero hay muy pocos medicamentos biotecnológicos en los que se hable de una sola proteína. Siempre tienen pequeñas diferencias, ¿no? Incluso los innovadores. O sea, los innovadores es un grupo de moléculas que son muy bien relacionadas entre sí. De manera que cuando tú generas un biocomparable, que es como se llama en México, y en el resto del mundo se llaman biosimilares, porque por alguna razón no se escogió la palabra biocomparable. Estos son medicamentos que se desarrollan para lograr una estructura y una función que son equiparables a las del medicamento innovador. Esto quiere decir que es prácticamente un medicamento genérico que se puede usar en las mismas indicaciones en las que para las que se usaba o para las que se usa el medicamento innovador. Nada más que como ya se hace uso, no tienes que hacer toda la investigación que se hizo para generar el medicamento innovador, entonces es un poquito más barato que el medicamento innovador. Súper. Y bueno, ahorita mencionabas, ¿no? Que justo la industria farmacéutica es uno de los sectores más regulados del mundo, Así ¿no? es. Incluso a nivel casi de la industria aeroespacial, ¿no? Que el más Sí, regulado es la sí, industria sí, sí, aeroespacial. igual. En ese sentido, pues conforme va avanzando el conocimiento acerca de nuevas moléculas y nuevos procesos de producción, etcétera, también de nuevos riesgos que aparecen durante la comercialización de los productos, pues la regulación sanitaria tiene que ir evolucionando de la misma manera, ¿no? Tiene que ir alcanzando el desarrollo farmacéutico. ¿Cómo Así ha es. sido esta evolución de la normatividad? Digo, de forma muy general, porque ya sé que obviamente, y además creo que es tu fuerte, ¿no? Pero ¿cómo ha Eh, sido este sí, desarrollo? sí, sí. En realidad, para todo lo que tiene que ver con los medicamentos, se puede hablar de una triple hélice porque hay tres grupos que trabajan interrelacionados para asegurar que los medicamentos sean seguros y eficaces, ¿no? Esta triple hélice es, por un lado, la industria, que son todos los fabricantes, por otro lado, es la academia, que es en donde se genera el conocimiento, y por la tercera hélice, digamos, es el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que garantizar precisamente que se cumplan todas las normatividades, las leyes, las guías para poder hacer que estos medicamentos sean, además de accesibles a la población, que sean seguros y eficaces. En el caso de, esto es muy importante y perdóname si me salgo tantitito de tu pregunta, pero creo que es importantísimo para la gente, para todo el mundo que nos está escuchando. ¿Por qué es tan importante la regulación y la normatividad en el caso de los medicamentos? Y esto se puede explicar muy fácilmente porque cuando, por ejemplo, tú vas al mercado o al súper a comprar comida, si quieres comprar un jitomate, pues tú tienes la capacidad de revisar los jitomates y ver si están maduros, si están verdes, si están podridos, si tienen plaga, si están todos apachurrados, ¿no? Entonces tú puedes juzgar la calidad del producto y tú compras pues, lo que quieres, ¿no? Lo que te satisface por el color, por el olor, por la consistencia, por la frescura, en fin. En cambio, si vas a una farmacia y quieres comprar un medicamento, pues todas las tabletas son iguales. O sea, es una tableta redonda, chiquita, blanca, del mismo tamaño, el mismo peso, pero no sabes tú, fuera del empaque, que sea más bonito o menos bonito, tú no tienes elementos para saber si ese medicamento está bien hecho o no está bien hecho. Si puede ser una falsificación, si ya puede estar, pues
caduco y con impurezas, si ya no va a ser efectivo, si tiene la cantidad de sustancia activa que es la que tú necesitas, etcétera, ¿no? Entonces, lo hacemos confiando en la honestidad de los fabricantes y esa honestidad y esa garantía de calidad es la que te otorgan las leyes, el cumplimiento a las leyes, a las normas, a los lineamientos vigentes. Entonces, por eso es que se dice que la industria farmacéutica es una de las industrias más reguladas, además de la industria aeroespacial, ¿verdad? Porque la gente, a menos que tengas un laboratorio como este que está atrás de mí, pues tú no vas a poder saber si ese medicamento no solo estuvo bien hecho, sino que es el medicamento que te prescribió tu médico, ¿no? El que es adecuado para tu, este, para tu padecimiento, tu enfermedad o tu síntoma. Entonces, por esto es la importancia de las leyes, ¿no? Además de que en el caso de los medicamentos biotecnológicos, pues son medicamentos muy caros. Como ya te dije, la tecnología y la infraestructura, el personal que se necesita para fabricar este tipo de medicamentos hace que su costo sea elevado. Entonces tú también tienes que garantizar que el gasto pues esté bien aplicado, ¿no? Los biosimilares, en realidad los medicamentos biotecnológicos existen desde 1988. Para muchos, como nosotros, 88, pues fue hace poquito, ¿no? Pero en realidad, si te pones a pensar, ya son 50 años. Y no es una tecnología nueva, sí es muy reciente, pero no es tan nueva. Y eso hace que ya haya muchos medicamentos que ya perdieron la patente. Entonces ya hay legalmente la posibilidad de que existan los medicamentos biosimilares, que es como se conoce en el resto del mundo, o biocomparables, que es el sinónimo que se usa en México, ¿no? Los biosimilares, te decía, han existido desde el 2007 y desde el 2007 en la Unión Europea, que fue el primer lugar donde empezaron a regular cómo se fabricaban los medicamentos biosimilares, porque antes de que hubiera esta ley, pues se regulaban igual que los medicamentos genéricos, los medicamentos de síntesis. Pero también, como ya vimos, hay una diferencia importante en los procesos de fabricación entre medicamentos de síntesis y medicamentos biotecnológicos. Y la más importante es que las moléculas no son idénticas, no pueden ser idénticas. Bueno, igual y una molécula sí, pero siempre es un conjunto de moléculas el que, por ejemplo, si hablamos de una proteína glicosilada como la eritropoyetina, tiene diferentes sitios de glicosilación con diferentes cadenas de carbohidratos. Entonces tú estás hablando de un conjunto de moléculas que son las que componen el medicamento innovador. El medicamento biosimilar va a ser un conjunto de moléculas quizá ligeramente diferente, pero muy parecido y que tiene la actividad y la eficacia equivalente al medicamento innovador. Entonces, por eso se hacen las leyes y las normas y las guías. Y si desde el 2007 ya hay medicamentos innovadores en la Unión Europea, en México los hay desde el 2009. Esto hizo que el 10 de octubre, me acuerdo perfecto de la fecha porque Porque es es tu el día de mi cumpleaños. cumpleaños, exacto. El 10 de octubre de 2010, que además es 10 del 10 del 10, es cuando se modificó el RIS para crear una norma emergente que fue la 001, que después se convirtió en la norma 257, que es la que rige a los medicamentos biotecnológicos en México, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de leyes y de normatividades que los biocomparables pues tienen una calidad y eficacia que son equivalentes a las de los medicamentos innovadores. Sí, y algo, bueno, un poquito para aclarar uno de los conceptos que mencionaba sobre es un conjunto de moléculas. Algo Ajá. que creo que vale mucho la pena mencionar es que cuando se trata de un compuesto de síntesis química,
pues es una reacción química donde siempre obtienes el mismo producto, ¿no? Y Exacto. cuando es un producto biotecnológico, como lo produce una célula, ¿no? Que puede ser eucariota o procarionte, lo que obtienes, ¿no? No siempre es una misma molécula, ¿no? Entonces son diferentes células produciendo proteínas, ¿no? O anticuerpos monoclonales, ¿no? Ajá. Entonces, en esta producción de pues, como muchas fabriquitas, ¿no? Podrías obtener diferentes poblaciones de células, ¿no? Y bueno, algo que mencionabas que creo que también es muy importante es en esta aparición de los productos, puede ser que sí hubiera, ¿no? Medicamentos biotecnológicos biocomparables, pero no se denominaban biocomparables, ¿no? Es hasta que se empieza a normar, ¿no? Incluso la diferencia con genéricos, después con biocomparables, ¿no? Y entonces ya empieza a haber un camino que antes no existía, ¿no? Y Así que es. se regulaba con lo que había, ¿no? Con los recursos que había, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Y además el uso de los medicamentos biotecnológicos ha estallado. O sea, últimamente la industria farmacéutica, hay más investigación en biotecnología que en síntesis, ¿no? Porque antes, para tú descubrir un medicamento de síntesis era muchísimo casualidad, ¿no? Serendipitia. Así que tú encontrabas que una molécula pues servía para algo y casi siempre ese algo eran síntomas, eran para paliar los síntomas, no tanto para la enfermedad. Conforme fuimos entendiendo mejor la enfermedad y lo que causaba la enfermedad, cuál era el origen, entonces se puede diseñar cómo atacar esa enfermedad desde su origen, ya no solamente paliar los síntomas. Y es así como se empiezan a desarrollar los medicamentos biotecnológicos, que además, por otro lado, se usan frecuentemente para enfermedades que son crónico-degenerativas y son enfermedades que de alguna forma, antes de que existiera la biotecnología, si te las diagnosticaban era casi una pena de muerte, ¿no? O sea, el primer medicamento biotecnológico que se puso a la venta fue la insulina, insulina humana. Entonces, si tú eras un diabético insulino dependiente, antes de la producción de insulina recombinante, era casi como que te iban a decir, pues te vas a morir, ¿no? Porque tú dependes de la insulina. La insulina no es algo que se dé en los árboles. Entonces, lo que se hacía era, pues, ¿de dónde sacamos insulina? Pues del páncreas, ¿no? ¿Dónde hay páncreas? Pues en los cadáveres. Entonces, al principio dependías del páncreas de cadáveres humanos, ¿no? Y de ahí se extraía la insulina. Obviamente, además de que es una cosa carísima y pues muy complicada, pues el abasto pues era mínimo, ¿no? Solamente ahí sí para personas muy privilegiadas. Después, pues se pusieron a investigar, pues hay otros animales que producen insulina, los cerdos, las vacas, ¿no? También fabrican insulina en sus páncreas. Sin embargo, no son humanos, no es insulina humana, es insulina porcina o insulina bovina. Entonces, lo que hacían, pues desde luego es mejor usar páncreas de cerdo que páncreas humanos. Entonces, pues agarraban páncreas humanos, sacaban la insulina y se inyectaba la insulina a los seres humanos. Pero al ser un poquito diferente, porque era insulina porcina y no insulina humana, pues podía haber reacciones, ¿no? Reacciones alérgicas o reacciones autoinmunes y no funcionaba igual. Entonces la gente pues al final también acababa, acababa muriéndose, ¿no? Hasta que gracias a la biotecnología, por medio de bacterias, nosotros podemos fabricar insulina humana recombinante. Esto quiere decir que es exactamente la misma proteína humana, que el cuerpo humano la va a reconocer como tal, pero ahora el abasto es ilimitado porque lo fabricas en un reactor, en un fermentador con bacteria y pues tienes tanta como la necesites, ¿no? Entonces esto pues, es muy importante y así ha pasado con muchísimas de las enfermedades que hasta hace relativamente poco, unos 50 años, pues eran incurables. Claro. Pues, así,
hacia allí iba como mi siguiente pregunta, ¿no? Que tenía que ver con el impacto de la investigación en medicamentos biotecnológicos. Y cuando platicabas precisamente de cómo fue esta evolución, ¿no? De la importancia, ¿no? De que haya ahora medicamentos biotecnológicos, me acordaba mucho del ingeniero Uribe cuando nos contaba acerca de, en algún momento, de pelearse con los taqueros por las vísceras, ¿no? Ajá. Aquí, que ahí empezó como un tema de competencia económica, porque pues, los mexicanos nos comemos todo, ¿no? Entonces en México era todavía más difícil producir este tipo de moléculas, ¿no? Obtener este tipo de moléculas, porque aquí las vísceras de los animales pues son valiosas, ¿no? Es Es una alimento. delicia, sí. Y en cambio, ¿no? En otros países como China o como la India, pues eso no sucedía y ahí empezaba a haber diferencias en la competitividad, ¿no? Y hacia allá va mi siguiente pregunta que tiene que ver con quiénes han sido, ¿no? Las empresas pioneras de estos medicamentos biotecnológicos en el mundo y cuáles han sido las empresas en México que se han ido por este camino, ¿no? ¿Cuáles están todavía actualmente produciendo biotecnológicos? Uy, las empresas innovadoras, pues aquí puedo decirte que todas ellas son compañías multinacionales que obviamente por este altísimo costo y alta inversión y que fuera de tanto riesgo, pues solamente compañías que tuvieran un gran potencial económico podían explotar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, pues las que primero te vienen a la mente, pues obviamente son Roche, Genentech, Eli Lilly, Amgen, Pfizer, Sanofi. O sea, son esas compañías las que tradicionalmente han sido los innovadores, ¿no? Ahora, en fechas ya más recientes, pues hay compañías específicas, como precisamente Amgen, ¿no? Que son compañías que ya se crearon con el objeto de hacer biotecnología. Mientras que compañías como Roche o como Lilly, Pfizer, pues eran compañías ya farmacéuticas que tenían mucha investigación y que abrieron una línea de investigación en biotecnología, ¿no? Entonces no son exclusivamente biotecnológicas, pero sí son innovadores en las compañías de biotecnología farmacéutica. En México, hay muchísimo, ¿eh? Es increíble, porque muchas veces nosotros como mexicanos pensamos que somos menos que los demás y eso no es cierto. México ha sido un protagonista en la biotecnología. De hecho, tenemos personas que son reconocidas mundialmente por sus contribuciones a la biotecnología. Y lo que ocurre es que el mercado laboral para este tipo de personas, pues normalmente se mejora fuera de México, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos la fuga de cerebros. Aquí quiero aprovechar para platicarte que hace muy poco, y precisamente con la idea de fortalecer y de darle un renovado impulso a la biotecnología en México, se está trabajando en AMELAF y también por parte del gobierno de México, en particular el gobierno del estado de Baja California, en que haya una participación importante de una delegación mexicana en Bayo 2022. Bayo es una conferencia que es muy importante mundial, que se hace cada 2 años en San Diego, en Estados Unidos. Es un año en San Diego y otro año en Boston, en Massachusetts. Y es una conferencia, digamos, que aglutina a la mayoría de las compañías biotecnológicas del mundo, no solamente farmacéuticas, también biotecnológicas que tienen que ver con diagnóstico, con dispositivos médicos, con otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pero lo que se quiere hacer es que México esté presente en Bayo. Y es muy importante porque lo que queremos hacer es atraer inversión a México
pero no como un maquilador o un proveedor de mano de obra barata, sino que queremos ser pares. Hace muy poco fuimos en una delegación que fue un viaje de avanzada de México a Bayo, en donde fue el gobierno, fueron algunas instituciones académicas como el Instituto Politécnico, por ejemplo, y fueron algunas industrias también. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en San Francisco, pues tienes al lado al Silicon Valley, ¿no? Que todo el mundo lo conoce. En San Diego, al lado, lo que tienes se llama el Life Sciences Valley, porque hay un clúster de compañías que tienen que ver con aplicaciones médicas, que es muy importante. Ahí está el Instituto de Scripps, el Instituto de Inmunología de la Universidad de California en San Diego, están compañías como Fisher, Thermo, hay mucho, ¿no? Y nosotros fuimos allá pues para platicar con los organizadores de Bayo y aprovechamos para visitar varias de estas instituciones. Y la sorpresa es que en todas ellas trabajan mexicanos y mexicanos pues como parte de su staff, como investigadores, pues, como cualquiera, ¿no? Y lo que pasa es que pues, son tan buenos que se van a trabajar allá. Ahora que estamos viviendo en yo no sé si decir el fin de la pandemia o la transición de la pandemia a la endemia, llevamos 2 años de aprendizaje en un tema muy importante que ha servido como catalizador para la industria farmacéutica y en particular para la industria biotecnológica, porque lo que las dos formas como se atacan las enfermedades, primero es con prevención, que aquí es donde entran las vacunas, y las vacunas siempre han sido medicamentos biológicos y últimamente son medicamentos biotecnológicos. Entonces, te pones a pensar que pues esto es un conocimiento estratégico que debería ser importantísimo para cualquier país, ¿no? Y deberíamos ser capaces de ser autosuficientes. Por esto es muy importante que participe también el gobierno y que muestren interés en fortalecer a la industria nacional, sobre todo en temas como estos de la biotecnología, ¿no? Entonces fuimos te decía, a San Diego, estuvimos en el Instituto de Inmunología, que fue curiosamente el lugar en donde se le tomó la primera foto, una fotografía con un microscopio electrónico al virus del SARS-CoV-2, el que es el causante precisamente de De esta toda la pandemia, pachanga. ¿no? ¿Y sabes quién tomó esa foto? Un mexicano, que es un físico egresado de la UNAM, que pues, hizo su doctorado en óptica y obviamente pues, para esas aplicaciones es lo que necesitas, ¿no? Entonces, yo lo conocí, es padrísimo, ¿no? Ver estas cosas y fue ahí cuando surgió la pandemia en China, pues aislaron un virus y decían que era parecido al SARS, pero no lo tenían muy bien identificado y ahí en el Instituto de Inmunología empezaron a colectar muestras de pacientes de todas partes del mundo y se dieron cuenta de que era ese virus y que era un virus nuevo y que además era una pandemia. Entonces, pues eso fue muy importante, ¿no? Y después ya se empezó no solamente a trabajar en el diagnóstico, que el diagnóstico pues también son pruebas de PCR, es tecnología de biotecnología, ¿no? Para identificar el virus, la infección, las variantes, todo eso es biotecnología. Luego también se hacían las vacunas que empezaban pues con virus inactivados, que es como la vacuna más tradicional que todo el mundo conoce. Luego se empezaron a hacer vacunas vectorizadas. Esto quiere decir que se ponía el ARN dentro de un virus que no fuera patógeno para el humano y entonces tú aprovechabas la capacidad infecciosa del virus como para inyectar ese RNA en las células y que se generaran los anticuerpos. Y al final, pues las más recientes, que esas hasta la fecha no había habido ninguna, son las vacunas del RNA mensajero, ¿no? Que pues todo eso es digamos, el dogma
de la biotecnología, ¿no? Que todo está codificado en el RNA. Entonces, ha habido una evolución así impresionante en la ciencia y también gracias a esa evolución y a esa colaboración, porque pues trabajaron todos los institutos, los gobiernos y las empresas, o sea, la triple hélice, ¿no? Academia, industria y gobierno, y gracias a eso es que se desarrollaron tan rápido las vacunas. Claro Claro. que pues no puedes hacer absolutamente todo y por eso se tuvieron que autorizar como emergencia, ¿no? Todavía apenas están empezando a lograrse las autorizaciones ya normales para venta al público. Pero esto pues, es un ejemplo clarísimo y muy reciente y que todo el mundo conoce del impacto de la biotecnología y del impacto de estas tres esferas en la salud humana. Claro, mencionabas ahorita lo que es muy, muy importante, ¿no? Que es el talento humano, ¿no? Que en México sí tenemos como científicos de muy alto nivel, siempre que me tocan esas entrevistas lo comento, ¿no? En realidad tenemos institutos de investigación también con una infraestructura impresionante, ¿no? No solamente las universidades, sino los institutos nacionales de salud desarrollan investigación ya especializada, ¿no? De acuerdo a lo que se trabaja en cada instituto. Tenemos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, etcétera, ¿no? O sea, en realidad sí tenemos una red importante, ¿no? Para el desarrollo de la investigación en México. Entonces, ¿tú cuál consideras que sería la limitante para la innovación en México? ¿Por qué no logramos dar ese salto o sea, estoy segura que lo descubrimos, estoy segura que podemos incluso generar anticuerpos monoclonales altamente específicos, ¿no? Nanomateriales, etcétera. ¿Por qué no logramos dar ese salto hasta la producción de un medicamento innovador? Eh, bueno, principalmente por las barreras que se tienen al registro, a la invención, a la inversión, porque todavía no hay mucha gente que está dispuesta a correr ese riesgo aquí en México, ¿no? Eh, hay, no sé, ¿qué te puedo decir? El sistema de salud en México tampoco es el que favorezca eh, principalmente a la innovación, a la nacional, ¿no? Aunque en México, como ya bien dijiste, hay más o menos 90 instituciones que cuentan con programas de posgrado que están directamente relacionados o indirectamente relacionados a la biotecnología, que incluyen maestrías, doctorados, investigación biomédica, también farmacia. Entonces, tenemos efectivamente esa capacidad humana, pero no tenemos forzosamente la infraestructura que se necesita porque es muy, muy cara. Entonces, ahí necesitaríamos un apoyo más decidido en cuanto a, o si no el económico, así el dinero tal cual, sí que hubiera pues, beneficios fiscales, deductibilidad, algo que te permitiera arriesgar para este tipo de desarrollos, ¿no? Yo Y creo que eso también, es lo principal. ¿Y también no crees que podría ser una limitante como el conocimiento del marco regulatorio, o la separación que hay? Porque hace poco, bueno, en una pregunta anterior mencionabas, ¿no? La triple hélice, pero que tiene mucho que ver no solamente con lo que se genera en las universidades, sino con esta vinculación que puede haber, ¿no? Entre la universidad, gobierno y la industria, ¿no? Que es entonces después cómo transformo esto que tengo, que puede ser muy interesante ya en un negocio, ¿no? En Sí, una sí, producción de sí. masa. Ahí creo que das en el clavo, es precisamente la vinculación, porque en regulación hemos avanzado muchísimo, es impresionante, o sea, como México, en particular la COFEPRIS, que es nuestra agencia regulatoria, ha realmente dado pasos en el rumbo correcto. Empezamos siendo una agencia reconocida, una agencia de referencia. Esto fue creo que en el 2012, como agencia regulatoria de referencia, que eso es muy importante. Después entramos a PICS, que también nos habla de la homologación de los criterios regulatorios con países más desarrollados. Y a últimas fechas, pues ya
somos parte de ICH también. Entonces, el ICH es la Conferencia Internacional de Armonización, ¿no? Yo creo que eso es a lo que hay que apostarle, ¿no? A la homologación de los criterios regulatorios en todos los países, de manera que lo que tú desarrolles en México sea aceptable y cumpla con los requisitos de Estados Unidos y de Europa, porque esos son los mercados que pagan, ¿no? Son los mercados más importantes. Entonces, también por eso es que no tienes ese impulso para desarrollar la innovación en México, porque como no estabas comparando peras con manzanas, aquí posiblemente pudieras sacar el medicamento, pero no te lo van a aceptar en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Entonces, creo que vamos en el camino correcto y de lo que se trata es de pensar globalmente, de pensar en algo que no solamente le va a servir a México y a los mexicanos, sino en general a la humanidad, que eso es lo que sí hacen las compañías multinacionales, porque ellos ya están operando globalmente, ¿no? Entonces ellos ya están pensando pues su mercado es el mundo. Entonces tienen que desarrollar algo que sirva para todo el mundo, ¿no? Ese chip nos hace falta y el otro chip es el que tú dices de la vinculación, porque si bien hay como mucha desconfianza en México entre industria, gobierno y academia. Cada uno de ellos tiene su nicho, es en donde son expertos y saben todo, pero saben muy poco del otro. El industrial en general sí sabe del gobierno porque pues tiene que lidiar con él. Igual el gobierno sabe de la industria, pero la academia no. La academia por lo general va por la libre, digamos, y hace un poco lo que quiere. De alguna manera se puede desconectar de la realidad, precisamente por eso. Entonces, creo que lo que nos hace falta es una mejor vinculación academia, industria, gobierno, que también se está trabajando en eso, ¿no? Pero para eso sirven eventos como, por ejemplo, Bayo, en donde van industria, va gobierno y va también la academia. Y lo que queríamos hacer, o lo que estamos buscando con este nuevo impulso en México, un impulso, te digo, renovado a la biotecnología, porque hace unos años, precisamente cuando se hizo la modificación a la Ley General de Salud para incluir el artículo 222 bis, que incluía los biotecnológicos y después la modificación al RIS y todo eso, había muchísimo impulso como para normar y para legislar sobre esto que ya se estaba aterrizando en México, ¿no? Pero a últimas fechas yo siento que como que se ha perdido porque siempre han sido esfuerzos no del grupo, sino han sido particulares, ¿no? Una compañía, un instituto, no sé, o sea, como que nunca nos hemos puesto de acuerdo para decir, vamos todos por esto porque nos vas a beneficiar a todos. Entonces, lo que queremos hacer es extender eso pues aprovechar todo el capital que ahorita hay en California para bajarlo también a México y como te decía, no como un maquilador, sino como un, un socio que te va a generar alto valor agregado en tu investigación o en tus productos. Claro, y algo también que creo que es importante, ¿no? Por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde se da mucha innovación farmacéutica y mucha investigación aplicada, hay clústeres, ¿no? Hay Ajá, estas regiones, ¿no? sí, Que fomentan la vinculación, donde lo importante no es la infraestructura, sino la vinculación entre diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, bueno, en Estados Unidos yo tengo conocimiento de empresas que se dedican a hacer este salto, ¿no? Estos ajá. startups, ¿no? Como Las que, incubadoras, ajá. ¿no? Que van a ver, este académico, dame tu molécula, ¿no? Pero hay todo un trabajo documental y de investigación y de desarrollo todavía importante, que es justamente ese gap, ¿no? Que nos falta, yo creo, ¿no? Sí, sí, aunque en México sí hay clústeres también de biotecnología, hay uno de ellos pues es precisamente Baja, otro es pues todo lo que es el centro,
También tenemos un clúster pues un poco hacia Monterrey, ¿no? Son así a grandes rasgos esas tres zonas en donde están instalados institutos de investigación y empresas de biotecnología en México. Entonces, y como te decía, pues ya tenemos un marco jurídico pues bastante decente. La biotecnología en México, pues en relación a investigación y desarrollo, estamos en una fase como de consolidación, o sea, eso es lo que nos hace falta, consolidarnos como grupo para poder tener más fuerza en el impulso de estas tecnologías. Y desde luego México pues ofrece una oportunidad muy atractiva para el desarrollo de biotecnología comercial porque tenemos una diversidad impresionante de mano de obra y de un ámbito regulatorio que es muy favorable en América Latina, ¿no? Además de que, pues por ser un país en desarrollo, pues tenemos costos que sí pueden ser significativamente más bajos en comparación con los países desarrollados. Entonces, ya creo que estamos precisamente en ese punto en el que tenemos que darle un empujón para realmente poder aprovechar esto. Y hay que pensarlo globalmente, o sea, no es local. Claro. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Francisco. De verdad ha sido un deleite platicar contigo. Además ya te extrañaba, así que estuvo padre. Pues Es- muchísimas gracias a ti y espero que nos volvamos a ver pronto. sí, que sea el inicio de muchos proyectos juntos. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los que nos acompañan. Los esperamos en nuestra próxima cápsula 1 a 1 con el experto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube. Búsquenos como cifincan.org y visiten nuestra página en cifincan.org. Soy Ana Prior. Muchas gracias. Hasta la próxima.